Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bien, pues después de la subida tan fuerte que veíamos ayer en los índices, hoy parece que tenemos un poquito de resaca de la fiesta que nos habíamos pegado. Estamos viendo caídas, tampoco son demasiado importantes en Europa, simplemente porque hemos visto unas subidas muy importantes en las últimas sesiones y parece que están corrigiendo un poquito los índices. En Estados Unidos, pues estamos viendo cómo los índices han abierto prácticamente planos, sin subidas importante. Sí que es verdad que en el mercado de futuros de Estados Unidos estábamos viendo durante la mañana que podría venir verde y que podríamos continuar con la subida, pero a las 2:30 del mediodía salía ese dato de las nuevas peticiones de desempleo en Estados Unidos y se han encontrado por encima de lo esperado. Y sí que es verdad que a partir de ahí parece que el mercado es cuando en Europa ha empezado a corregir un poquito más y en Estados Unidos esas subidas que parecía que nos iban a traer por lo que estamos viendo en el mercado de futuros, pues se han ralentizado bastante. Ya lo sabéis, normalmente cuando estamos viendo datos negativos para la economía, las bolsas se lo están tomando bien, pero el dato de hoy parece que de momento no le ha sentado demasiado bien. A ver si ahora vamos a tomar los datos de forma correcta, o la lectura va a ser de forma correcta, es decir, los datos negativos para la economía es malo para la bolsa y los datos positivos para la economía son positivos para la bolsa. Veremos a ver si se mantiene. Lo que está claro es que el dato ha sido un poquitín por encima de lo esperado y tampoco se encuentra en una zona ya importante en la que nos haga pensar que el empleo en Estados Unidos pues se está ralentizando de forma importante, pero simplemente es una señal más de alerta. Un dato que me ha gustado bastante menos que el desempleo es el dato del índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, que hemos visto cómo ha salido muy por debajo de lo esperado. ¿Y por qué no me gusta? Porque el índice manufacturero es un indicador adelantado y si está cayendo o se ha situado bastante por debajo de lo esperado, eso puede repercutir a que luego el crecimiento que vayamos a ver en el PIB pues no sea el esperado, sino que sea menor. Por lo tanto, yo le daría mayor importancia a ese dato, pero parece que ha pasado totalmente desapercibido por el dato que hemos visto del empleo. Así que bueno, no me enrollo más, que estas cosas ya las trataremos en el vídeo del resumen semanal del domingo. Además, en el vídeo del resumen semanal del domingo os voy a dar mi perspectiva de lo que podemos llegar a ver en los mercados en los próximos meses, y todo ello en relación al movimiento que estamos viendo en el bono a 10 años en Estados Unidos, cómo lo podemos llevar a una posible situación que podemos ver en los índices. Creo que va a ser muy interesante y quizás dará un poquito de luz para ver qué vamos a esperar ahora, una vez que de nuevo hemos alcanzado nuevos máximos históricos en los índices en Estados Unidos y en el DAX también. Por lo tanto, va a ser un vídeo muy interesante. Hoy, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver la cotización de Bank Inter, que hemos visto cómo poquito a poquito, pero seguía manteniendo la tendencia alcista. Vamos a ver si puede seguir así las próximas sesiones. También vamos a ver la cotización de Solaria, que parece que se ha estancado un poquitito en ese rebote que estábamos viendo muy importante en las últimas semanas. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar en el vídeo de hoy va a ser Inditex, que está cerca de una zona muy importante de soporte que no debería perforar. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bien, pues vamos a comenzar por la cotización de Bank Inter. Como siempre, veremos los gráficos desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción tenéis el enlace para los que queráis, os registréis y podéis ver los gráficos como les estamos mostrando aquí en el vídeo del análisis técnico de hoy. Comenzamos por Bank Inter. Fijaos lo que os decía, poquito a poquito, después de esta vela tan fuerte al alza, pero se ha conseguido mantener muy bien la subida que llevábamos viendo desde el mes de febrero. Una subida muy vertical. De hecho, Bank Inter ha sido uno de los bancos que mejor lo ha hecho en esta última parte, donde otros se han ralentizado, y Bank Inter ha seguido manteniendo la subida. Fijaros, una subida del 41%, es decir, lo ha hecho muy, pero que muy bien. Y la pregunta que ahora mismo todos nos estamos haciendo es si va a poder mantener la subida. Estamos viendo, claro, para ver una perspectiva más larga, pero ahora en el corto plazo sí va a poder mantener esta subida mucho tiempo más. ¿Qué debemos tener en cuenta para saber si puede mantener la subida? Pues ver la fortaleza que estamos teniendo en las últimas sesiones y localizar las zonas de soporte más importantes. Fijaros cómo en el corto plazo la media de 6 sesiones está actuando como soporte. Es decir, mientras no la pierda, pues podríamos mantener esa subida bastante tranquilita, pero se podría mantener al alza. Si perfora la media de 6 sesiones, fijaros cómo la corrección que vimos en abril se apoyó
en la banda media de Bollinger, es decir, ahí es donde tendríamos el segundo soporte. Y ya a partir de ahí es cuando vendría una corrección más importante, nos podríamos ir quizás hasta los máximos que veíamos en la sesión del 9 y del 10 de abril, en los 7,05 en el gráfico. Si llega hasta esa zona nos apoyaríamos en la media de 70 sesiones y puede que fuera para dar continuidad a la tendencia alcista en el gráfico. ¿Qué señales de debilidad podemos buscar o analizar ahora mismo para saber si ya vamos a empezar a corregir? Pues bueno, lo primero, el volumen. El volumen, la verdad que en la última parte de la subida, lo que estamos viendo en las últimas 6-7 sesiones, está siendo raquítico. Muy bajito el volumen. Se ve muy bien en el gráfico semanal, seguramente. Fijaros, un volumen descendente. La semana pasada vimos una subida del 2,38%, el volumen fue muy, pero que muy bajito. Es decir, primera señal de que esto se puede acabar agotando la subida que estamos viendo ahora mismo, pero habría que valorar la zona de soporte que hemos marcado. Segunda señal de debilidad que podemos buscar, divergencia. Fijaros, entre toda la subida y el RSI. ¿Nos debemos preocupar? No. ¿Cuándo nos deberíamos preocupar de la divergencia? Si pierde los 7,06. Porque ahí es muy probable que perforásemos la media móvil de 70 sesiones, que sería un soporte muy importante, y activaríamos una divergencia que nos estaría marcando que toda la subida que llevamos viendo desde febrero la vamos a poner en un primer momento en pausa. Es decir, nos daría lugar a pensar que como mínimo vamos a ver una corrección que nos llevaría quizás hasta los mínimos que veíamos por aquí, en los 6,78, e incluso irnos hasta la zona de los 6,60 en el gráfico. Y a partir de ahí, los 6,40. ¿Eso rompería ya la tendencia alcista? Pues bueno, yo creo que si llegásemos a perder la media móvil de 200 sesiones, sabemos hasta los 6,20, pues se lo podría encontrar un poquito más arriba. Esa divergencia lo que nos habría marcado es el final de toda la subida para no ver una pausa, sino comenzar una tendencia bajista. Por lo tanto, es cómo debemos hacer la lectura del RSI y de la divergencia. Otro dato que debemos tener en cuenta en el RSI es las últimas subidas. Fijaros cómo el RSI ya no ha conseguido llegar a la zona de 70. Y eso es más peligroso, porque eso es lo que nos está marcando, es que ya no tiene tanta fuerza la subida. Muchas veces vemos divergencias que se alargan durante muchísimo tiempo y van marcando picos, fijaros, como en este caso. Pero ya estamos viendo cómo en las dos últimas subidas el RSI está por debajo de 70, es decir, aquí tenemos ya señal clara de debilidad. Las últimas subidas que estamos viendo no tienen la misma fortaleza anterior y puede que estemos cerca del techo para como mínimo pues ver una pequeña corrección a esos primeros soportes que hemos marcado en el gráfico. Más señales que tenemos que buscar. Vámonos al gráfico horario. Fijaros cómo en la última parte de la subida, también lo que íbamos viendo prácticamente en todo el mes de mayo, se ha apoyado en la media de 70 sesiones. Y de momento se mantiene, hoy de hecho está justamente en ella. Ahora mismo la media de 70 en el gráfico horario está a los 7,53. Perforarla y mantenernos por debajo de ella nos llevaría a ¿dónde? A seguir corrigiendo. Fijaros cómo en la corrección que veíamos en mitad de abril nos fuimos muy cerquita de esa media móvil de 200 sesiones. Ahora está en los 7,35. En el gráfico diario, ¿dónde están los 7,35? Pues fijaros, por debajo de la banda media de Bollinger. Es decir, habría que tener en cuenta que si perforamos la banda media de Bollinger, porque nos vamos a buscar la media de 200 sesiones, también nos podría dar una señal de que nos vamos hasta los 7,06. Es decir, podríamos continuar corrigiendo en el gráfico. Por lo tanto, es clave ahora mismo no perder la media móvil de 70 sesiones. Y ya más en el medio y largo plazo, fijaros cómo en el gráfico semanal, la vela que está dejando esta semana podría ser de indecisión, cuadraría perfectamente con poner fin a ese rally que hemos visto en las últimas semanas, en que por aquí hemos visto algo parecido. Fijaros si mantuvo la subida, no va a ser suficiente. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, de nuevo parece que lo está haciendo bastante bien este mes porque sigue marcando nuevos máximos históricos. Referencias por arriba, porque siempre me decís, váyate a buscar referencias por arriba. Pues en este caso no podemos buscar ninguna porque está en máximos históricos. Lo que sí que tenemos que hacer es detectar cuando se le va acabando las pilas a esa subida. Vamos con la cotización de Solaria. Y fijaros cómo consiguió por fin darse la vuelta. Fijaros en este caso, la divergencia de Solaria también fue muy larga y ya a partir de abril, fijaros, cuando comenzó abril, la divergencia, los puntos bajos de la RSI estaba por encima de la zona de 30. Eso que nos marcaba que la caída ya tenía muy poquita fuerza. Y fijaros cómo ahí hizo el suelo, luego hemos estado bastante tiempo ahí en un movimiento lateral, pero al final ha llegado ese repunte
tan importante, cuando ya el RSI en la caída llegaba a la zona de 39, muy alejada de la zona de sobreventa. Ahí comenzó el impulso y hemos ido superando primero la zona de los 10 euros, que es la zona clave, y ahora ha conseguido superar la media móvil de 70 sesiones. Decíamos que si conseguía superar esa zona puede ser muy positivo, porque hasta la zona de los 13 euros no tiene nada por el camino. Y lo suyo sería volver hasta esa zona, porque como veíamos en el gráfico semanal, era una zona muy importante de soporte anteriormente y no habíamos visto un pullback. Y ahora puede ser el momento perfecto para volver hasta esa zona de los 13 euros. Por lo tanto, pues bueno, todo parecería encajar, pero cuando tenía que dar el do de pecho y seguir subiendo, como hemos visto en anteriores ocasiones, cuando hemos visto subidas muy verticales de Solaria, fijaros, pasó por aquí en noviembre y diciembre, pues parece que se ha frenado sobre la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, ¿qué debemos vigilar ahora? Que se mantenga sobre la media de 70. Eso va a ser muy positivo. Más aún sobre la zona de los 10,80. Si pierde la zona de los 10,80, cuidado, podríamos volver a mínimos o a esa zona de los 10 euros como mínimo. Pero si vemos que se mantiene sobre la media de 70, simplemente puede que esté cargando pilas para hacer ese pullback a la zona de los 13 euros, donde también podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. Algo positivo también que estamos viendo ahora en la cotización de Solaria, que nos puede hacer pensar que va a mantener la subida, el cruce de la media de 6 sesiones con la media de 70. ¿Eso que nos indica? Que la tendencia en el más corto plazo es claramente alcista, porque la pendiente es positiva y que la media de 70 sesiones, fijaros, ya ha frenado la pendiente negativa y ahora está plana. Si consigue la media de 6 sesiones mantenerse por encima de la media de 70 unas cuantas sesiones más, lo más probable es que la media de 70 vuelva a coger pendiente positiva y continuemos con el impulso en el gráfico. Algo muy parecido a lo que vimos por aquí, fijaros. Cayó bastante la cotización, movimiento lateral. Vimos ya ese cruce de la media de 6 sesiones con la media de 70 claro, por aquí. Y luego ya la media de 70 cogió la pendiente positiva. Y ahí es cuando comenzó la última parte del impulso. Por lo tanto, ahora podríamos llegar a repetir exactamente el mismo movimiento con ese objetivo en los 13 euros. Más allá de los 13 euros, pues bueno, creo que no lo vamos a ver hasta que lleguemos hasta esa zona y veamos el volumen que estamos acumulando y veamos si consigue perforar esa zona de alza con bastante volumen o ahí se empieza a secar y empezamos a notar señales de debilidad como posibles divergencias en el gráfico, como fijaros vimos por aquí en diciembre. Aquí teníamos señales claras. Fijaros, pues es lo que debemos vigilar ahora mismo si acerca a esa zona de los 13 euros. Pero por aquí lo analizaremos porque ya sabéis que lo seguimos muy, pero que muy de cerca. Vamos a continuar con la última de las acciones, que es Inditex, y parece que está ahí en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque decíamos que Inditex tenía un soporte bastante importante en la media móvil de 70 sesiones, que ahí podría estar el objetivo de la corrección, llegó hasta esa zona, pero decíamos que cuidado, habíamos dejado por aquí un gap abierto, ¿vale? En la zona de los 41, 40-50 aproximadamente. Y lo que decíamos era que, cuidado, si se iba hasta la media de 70, que era un soporte muy importante, ojito, no nos fuéramos a probar este gap. Pero al tocar la media de 70 parece que ha repuntado. Pero de nuevo parece que estamos corrigiendo. Y la vela que está dejando hoy es muy fea. Si vemos que se mantiene por debajo de la media de 6 sesiones las próximas sesiones, podemos ver cómo continúa la corrección y quizás nos acerquemos a esa zona del gap. Y ahí va a estar la clave. Esta zona no la debe perforar. Fijaros cómo desde el mes de marzo vamos formando máximos y mínimos decrecientes y la clave es que no perfore esa zona. ¿Por qué? Pues porque quizás si perfora esa zona nos vamos a marcar unos mínimos por debajo de los mínimos que veíamos aquí en la sesión del 11, del 9 de marzo, del 7 de marzo y eso rompería la tendencia de máximos y mínimos crecientes pero de más largo plazo. Y eso nos podría llegar a mandar a la cotización bastante más abajo. En principio, hasta la media móvil de 200 sesiones. Ahora los 38, 39 aproximadamente. Sí que es verdad que si se mantiene el movimiento lateral bastante tiempo, es probable que la media 200 llegue a la zona del gap. Es decir, si encima pierde la media 200 sería peor señal. ¿Y dónde nos tendríamos que ir ya a buscar un soporte importante? A la zona de los 37-62. Y la tendencia alcista quedaría bastante deteriorada en el gráfico. Vamos a coger el gráfico semanal para verla, a ver qué situación tenemos ahora mismo. Y fijaros cómo de momento, pues bueno, hemos visto una subida muy vertical. Aquí presento resultados, subida vertical, clarísima, pero era ya la última subida. A partir de ahí se empezó a debilitar y empezó la corrección.
¿Hasta dónde? Pues bueno, si ya hasta esa zona de los 41, 40-50, no pasaría absolutamente nada. Esa zona, en mi opinión, yo creo que no debería perderla en el gráfico porque quizás empezaríamos a notar un poquito más ya de debilidad y bueno, no diríamos que pondría en riesgo toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2022, pero sí que es verdad que tendríamos la mosca detrás de la oreja porque nos podríamos ir a buscar la zona 37-62, donde se encontraría con la media de 70. Y fijaros cómo la cotización de índices funciona muy bien con la media de 70 sesiones. Por aquí, fijaros, actuó como soporte, cuando la perforó cayó en picado, aquí actuó como resistencia y cuando la superó comenzó esa larga tendencia alcista que hemos visto en el último año y medio. Si ahora nos vamos hasta la media de 70, tendríamos que preguntarnos o vigilar si se va a mantener toda la subida que llevamos viendo desde agosto de 2022. Y eso, ojo, porque son palabras mayores. Que puede actuar perfectamente como soporte y que sea un momento perfecto para entrar y volver a repuntar con muchísima fuerza y seguir marcando nuevos máximos históricos, puede llegar a ser. Pero en ese punto lo que debemos vigilar ya no es si vamos a ver una simple corrección de un par de semanas, sino si va a comenzar una nueva tendencia bajista porque vamos a romper toda la subida que llevamos viendo desde agosto en el gráfico. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado, que hayan sido interesantes estos 3 análisis técnicos. Os recuerdo lo que decía al principio, el vídeo del domingo creo que va a ser bastante interesante. Lo he estado dándole vueltas esta mañana, analizando los gráficos, viendo a ver cómo se comportaba el mercado de bonos en Estados Unidos de cara a esos ciclos del mercado y me ha parecido bastante curioso algo que he visto en ese gráfico relacionándolo con el resto de índices. Prácticamente irían todos a la par. Y eso quizás, si se acaba cumpliendo, pues puede que nos dé una visión bastante amplia de lo que puede llegar a pasar en los índices en los próximos 3-4 meses y puede que posteriormente también. Pero bueno, eso lo veremos a fondo el domingo. Recuerdo que me podéis dejar en los comentarios todas las acciones que queráis que analice y lo veremos en el apartado de sugerencias donde analizo todas esas acciones. Así que nada, no me enrollo más. Como siempre, os voy a recordar que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo estamos por aquí de nuevo, ya está entonces, espero que tengáis todos muy buen fin de semana.